Buenos días, soy María Alejandra Plazas, dándoles la bienvenida a la edición de la mañana de su noticiero SST Mundial. Noticias de seguridad y salud en el trabajo en Colombia. Hoy desde la comodidad de mi hogar. Si yo me cuido, cuido a los colombianos. Si los colombianos se cuidan, me cuidan a mí. Por eso, desde hoy, trabajo en casa. Son muchas las preocupaciones de los colombianos en torno a las muertes en el mundo por la pandemia COVID-19. Pero recordemos que no son muchas, o que son muchísimas, las causas de muerte en el mundo por otras causas relacionadas a otros factores diferentes al COVID-19. Una de las causas en el mundo que cobra vidas y cobra enfermedades a los seres humanos es la seguridad y la salud en el trabajo. Bienvenidos a su edición matutina. El día de hoy entenderemos por qué la Corte Suprema de Justicia en su sala laboral falló como accidente laboral un infarto al miocardio sufrido por un profesor de inglés en la sala de trabajo del colegio durante la jornada laboral que se encontraba ejecutando. Vamos a entender cuáles fueron las razones que la Corte Suprema de Justicia en su sala laboral tuvo en cuenta para fallar en segunda instancia por un proceso solicitado de casación por la administradora Fondo de Pensiones Porvenir, por qué al finalizar el proceso fallaron el caso como de origen laboral, aludiendo que el infarto sufrido por el funcionario en cuestión fue un accidente laboral. Nos acompaña en este momento nuestro periodista, quien se encuentra en directo con la representante del Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir, quien nos explicará por qué razón consideró el fondo no ser responsable del pago de la pensión por sobrevivientes a la hija menor del funcionario que murió durante su jornada laboral en la ejecución de sus labores en el colegio Buckingham School. Vamos en directo, Andrés, vamos con la noticia, vamos a ver qué nos quiere decir el Fondo de Pensiones. Y ahora, más adelante, también con otro corresponsal, vamos a ver qué opina el Fondo de Pensiones y qué opina la ARL, la Administradora de Riesgos Laborales, o ARP, Administradora de Riesgos Profesionales. Vamos a ver qué opinan de esta sentencia, vamos a ver qué opinan del proceso, de los argumentos, del material probatorio que dio lugar a la Corte Suprema de Justicia de fallar como accidente laboral un infarto al miocardio que en el común del, del lenguaje en seguridad y salud en el trabajo puede llegar a considerarse en la mayoría de los casos como un accidente de origen común, por tratarse en general de una enfermedad de origen común. Pero en este caso fue considerado como un accidente laboral. Vamos allá al lugar de la noticia para conocer más a profundidad de este caso y para conocer cómo el Fondo de Pensiones logró eximir su responsabilidad y logró hacer que se sentenciara al pago de la pensión a la ARL. Vamos allá con la noticia. Y antes de que conozcamos la versión del Fondo de Pensiones Porvenir y la ARL Colmena, quiero que escuchemos a Marta Lucía. Marta Lucía es la mamá de Tiffany. Tiffany, la niña que se está viendo envuelta y perjudicada a raíz de todo este inconveniente. Adelante, Marta Lucía. Hola, mi nombre es Marta Lucía Prieto Cortés. Soy la madre y por lo tanto representante legal de mi hija menor de edad, Tiffany Lucía Miller Prieto. Te cuento mi historia. El padre de mi hija, el señor David John Lawrence Miller, falleció el día 20 de enero del año 2005. David sufrió un infarto al miocardio en su lugar de trabajo en el colegio Buckingham School, donde se desempeñaba como docente del área de inglés. Desde el momento en que falleció David, mi hija quedó totalmente desamparada, pues era David quien solventaba todos los gastos de la niña. Por tal razón, solicité a Porvenir
para que reconociera la pensión de sobreviviente que tiene derecho mi hija. Pero desafortunadamente, Porvenir negó mis pretensiones y direccionó mi solicitud a la ARP Colmena, aludiendo que David había muerto por accidente laboral. Mas, sin embargo, volví y me dirigí a Porvenir, y Porvenir volvió a negar mi petición, esta vez aludiendo que además de ser un accidente laboral, no se había cumplido con todos los requisitos exigidos para tal fin. Aludió que, de acuerdo al artículo 46 de la Ley 797 del 2003, David no cumplió con el punto donde habla de la fidelidad al sistema, puesto que debió cotizar 62.4 meses y David tan solo había cotizado 37.4 meses, sumado lo de Porvenir más lo del Instituto de Seguro Social. Listo, como Porvenir se negó, no me quedó de otra que entablar una acción de tutela exigiendo los derechos fundamentales de mi hija. Como resultado de esta tutela, el Juzgado 17 Penal Municipal, en su parte resolutiva, condenó a Porvenir pagar de forma transitoria la sustitución pensional de mi hija. Listo, Porvenir cumplió, pero erró en ordenar liquidar la pensión con el salario mínimo. Es por eso que en este momento lo que estoy solicitando es que reconozcan y paguen el valor de la pensión de sobreviviente no con el salario mínimo, sino sobre el valor real del salario que devengaba en ese tiempo David, que era de 6.600.000. Buenas tardes, señora Julia. Bienvenida al noticiero SST Mundial. El día de hoy la invitamos para que por favor nos informe, nos cuente a los televidentes por qué en este momento el Fondo de Pensiones Porvenir se encuentra envuelta en una demanda laboral. Muy buenas tardes. Primero que todo, le damos el agradecimiento de parte de la entidad administrativa por permitirnos hoy acá demostrar o manifestar el por qué no debemos pagar esa demanda. Soy Julia Castillo Ortiz, soy representante legal del Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir. Y hoy vengo, sobre toda duda razonable, a decir el por qué no debemos pagar la pensión a la demandante, que es la niña Tiffany, apoderada por su madre, que nos está demandando hoy a la entidad para que se le haga el pago del Fondo de Pensiones. Aludo, el señor fallecido, el señor David John Miller, falleció el 21 de enero del 2005 en una institución educativa donde él desempeñaba el cargo como docente en la parte de inglés y era el administrador en el área de inglés. En el momento de los hechos, el señor David fallece por un infarto agudo de miocardio, en lo cual estaba realizando labores netamente administrativas, pero estaba realizando sus trabajos laborales. Por lo tanto, hoy damos 3 puntos importantes por lo cual nosotros no debemos hacer el pago a esa demanda y son 3 puntos. El primero, la falta de legitimación en la causa por pasiva. ¿Qué quiere decir? Que el señor David en el momento del fallecimiento se encontraba realizando una actividad laboral, ¿cierto? De acuerdo al artículo 12 del decreto 1295 de 1994 nos define que es un evento de origen profesional por la actividad que estaba realizando. Segundo, inexistencia de la obligación, por ende, inexistencia del derecho. Como su mismo nombre lo dice, no estamos obligados a pagar a la superviviente Tiffany porque la muerte del señor David fue netamente profesional. Fue una muerte que se dio en su ámbito laboral.
Y tercero, por los requisitos mínimos de pensión, es decir, en caso tal de que su muerte hubiese sido de origen común, el trabajador debe reunir unos requisitos para que sus supervivientes tengan derecho a ese plan o a esa pensión. ¿Cuáles son los requisitos? El artículo 46 de la ley 797 del 2003 nos define que como mínimo el trabajador debía tener 50 semanas cotizadas. En el momento del fallecimiento el señor David tenía 37.4 semanas y aparte no tenía una fidelidad con la entidad administrativa. Es decir, esas 37.4 semanas el trabajador las compartió con otro fondo de pensiones. Manifestando estos tres casos, podemos decir que nosotros estamos actuando bajo la ley. En ningún momento estamos omitiendo o no queremos hacernos cargo o estamos evadiendo la responsabilidad a la cual realmente no nos corresponde, sino a la ARP, que es Colmena, a lo cual es el riesgo profesional donde estaba vinculado el señor David. Entonces, no siendo más, la entidad da un sentido pésame a los familiares del señor David y lamenta lo sucedido y el fallecimiento, pero con esta exposición estamos manifestando por lo cual nosotros no somos los directamente responsables ante esta demanda. Muchas gracias. Feliz día. Como representante de la ARL Colmena, primero queremos manifestar nuestras condolencias por el fallecimiento del señor David Lawrence el pasado 21 de enero del año 2005. Siendo consecuentes con la decisión tomada por la Corte Suprema de Justicia en aras de la protección de los derechos de la menor Tiffany, hija del fallecido, ordenó a esta administradora a asumir la pensión de sobrevivientes como accidente de trabajo, a lo cual hemos manifestado nuestra inconformidad basados en la definición de accidente de trabajo, que para la fecha del fallecimiento del señor Lawrence estaba contemplada en el decreto 1295 del año 94, y donde claramente manifiesta que para considerarse laboral debe identificarse que ocurrió con causa o con ocasión de su trabajo. Y para este caso no existe ninguna evidencia que demuestre el riesgo al cual estaba expuesto el trabajador y por el cual se generó su deceso. Lo anterior es preocupante. Este tipo de decisiones son preocupantes porque es una forma de malversar los recursos dentro del sistema de seguridad social, ya que cada uno de los actores dentro de este sistema, llámese EPS, Fondo de Pensiones, ARL, tiene una función específica definida para administrar esos recursos y para atenderlos en la medida de su alcance.